En este viaje que titulamos El tren de la vida, invito a cada uno de ustedes, queridos espectadores, a subirse a un vagón imaginario y acompañarme en una reflexión profunda sobre nuestras vidas, comparándolas con un largo y a veces impredecible viaje en tren. El tren de la vida, como cualquier tren real, tiene un punto de partida y un destino final. Al nacer nos encontramos en la estación inicial, sin equipaje, sin expectativas, completamente nuevos en este trayecto que es existir. Con el tiempo, comenzamos a recoger equipaje, experiencias, recuerdos, enseñanzas, todo lo que define quiénes somos. Este equipaje, aunque a veces pesado, es esencial para nuestro viaje, pues cada pieza lleva consigo un pedazo de nuestra historia. A medida que el tren avanza, pasamos por diversas estaciones, cada una representando diferentes etapas de nuestra vida. La infancia, la adolescencia, la adultez, la vejez. En cada una de estas paradas, algunos pasajeros bajan, otros suben. Aquellos que bajan pueden ser amigos que toman otros rumbos, amores que se desvanecen o seres queridos que nos dejan, marcando despedidas que a veces son esperadas y otras veces abruptas e inesperadas. Pero así como hay despedidas, también hay encuentros. Nuevos amigos, nuevos amores, nuevas oportunidades que suben a bordo de nuestro tren y viajan con nosotros, compartiendo el trayecto, añadiendo a nuestro viaje sus propias historias, sus risas, sus sueños. Es en la riqueza de estos encuentros donde a menudo encontramos las mayores alegrías de nuestro viaje. En nuestro tren de la vida, no siempre podemos elegir el paisaje que atravesamos. A veces el viaje es por montañas altas y valles soleados, y otras veces por túneles oscuros y tempestades. En esos momentos oscuros, cuando el tren parece tambalearse sobre los rieles y la luz al final del túnel parece distante, es cuando más necesitamos de nuestro equipaje de experiencias y del apoyo de esos compañeros de viaje que siguen a nuestro lado. Es crucial recordar que, aunque no siempre podemos controlar el rumbo que toma nuestro tren, sí tenemos cierto poder sobre cómo vivimos el viaje. Podemos elegir con quién compartimos nuestro compartimiento, a quién pedimos ayuda cuando el equipaje se hace demasiado pesado y cómo enfrentamos las vistas, ya sean bellas o sombrías. Este tren, nuestra vida, está hecho de momentos. Algunos pasajeros podrían estar tentados a esperar solo por las grandes estaciones, los eventos que parecen definir un viaje, graduaciones, matrimonios, nacimientos. Pero la verdadera esencia del viaje está en esos pequeños momentos entre estaciones, esos instantes cotidianos donde la vida realmente se vive. Es allí donde se tejen las conversaciones profundas, donde se comparten las miradas que dicen más que 1000 palabras, donde un gesto pequeño puede cambiar el día de alguien. A lo largo de este viaje, también aprendemos sobre la importancia de mantener el tren en movimiento. A veces, en la quietud de una larga parada, cuando el miedo o la incertidumbre nos paralizan, olvidamos que cada momento de detención es también una oportunidad para explorar, para crecer, para prepararnos para lo que viene después. El tren siempre debe seguir adelante, porque cada kilómetro recorrido es un nuevo aprendizaje, una nueva posibilidad de descubrir lo desconocido. Al final de nuestro viaje, cuando el tren se acerque a la última estación, lo que verdaderamente importará no será cuán lejos hemos llegado o cuántas paradas hemos hecho, sino cómo hemos vivido ese viaje. ¿Hemos sido amables con nuestros compañeros de viaje? ¿Hemos apreciado cada paisaje, ya sea bajo el sol radiante o entre la tormenta más feroz? ¿Hemos aprendido de cada parada, de cada desvío, de cada retraso? Queridos amigos, mientras este tren sigue avanzando, les invito a mirar por la ventana, a reflexionar sobre el paisaje de sus propias vidas. Pregúntense a sí mismos si están viviendo este viaje de la manera que desean. Y recuerden,
Nunca es demasiado tarde para ajustar el rumbo, para cambiar de vagón, para hacer que este viaje, nuestro viaje, sea verdaderamente significativo. Con estas reflexiones los dejo para que piensen en su propio tren de la vida. ¿Qué ven cuando miran por la ventana? ¿Están contentos con el viaje? Y lo más importante, ¿qué harán para que el resto del viaje sea tan enriquecedor como sea posible? Gracias por acompañarme en esta reflexión. Mantengan siempre la esperanza, busquen siempre la belleza en el camino y sobre todo, disfruten del viaje. Suscríbete para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Dale un me gusta para apoyar y comenta abajo tus pensamientos o cómo planeas aplicar lo que hemos hablado hoy. Y sobre todo, potencia tu vida al máximo